Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Como parte de los apoyos del curso de Anatomía y Fisiología Humana de la carrera de Registros y Estadísticas en Salud de la Universidad Estatal a Distancia, vamos a abordar mediante este video la temática del sistema cardiovascular, también conocido como sistema circulatorio. Sistema cardiovascular o sistema circulatorio. El nombre de dicho aparato proviene de vocablos griegos, el vocablo cardia, el cual significa corazón, y el vocablo vasculum, el cual significa pequeños vasos. Recordando que en la antigua Grecia fue uno de los puntos cúspides del avance de la medicina moderna, donde se iniciaron muchos descubrimientos y muchos aportes de la medicina clásica. Y es que de todos los sistemas corporales, el corazón y la circulación representaron uno de los enigmas más complejos por resolver en la fisiología humana. Durante el siglo V a.C., las teorías sobre la sangre y sus movimientos se relacionaban con el concepto de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua, y con el neuma o fuerza vital. De acuerdo con escritos del médico griego Galeno, el punto de partida del sistema circulatorio se creía que era el intestino, donde la comida se convertía en quilo, y luego esta se transportaba al hígado, donde se convertía en sangre. Desde el hígado, que se consideraba el centro de la circulación, una pequeña cantidad de sangre era enviada al corazón y a los pulmones, donde se agregaba calor proveniente del mismo corazón y neuma proveniente del aire, para producir una mezcla final de espíritus vitales, transportados por las arterias hacia todas las partes del cuerpo. Y es que desde el ámbito evolutivo, uno de los enigmas más grandes que tuvo que suplir los modelos multicelulares fue una forma de superar lo que era la difusión lenta del oxígeno. Y es así que los animales más complejos van evolucionando hasta tener sistemas con bombas musculares llamadas corazones, los cuales hacían circular el líquido interno hacia los diferentes sitios adyacentes del cuerpo y las zonas profundas. En los aparatos circulatorios más eficientes, un corazón bombea la sangre a través de un sistema cerrado de vasos. Este circuito, de forma unidireccional, lleva la sangre por un camino específico y asegura la distribución de gases, nutrientes, moléculas señal y desechos. Un aparato circulatorio que incluye un corazón, vasos sanguíneos y sangre es lo que vamos a conocer a partir de ahora como el aparato cardiovascular. Aunque la idea de un aparato cardiovascular cerrado que haga circular la sangre por un circuito sin fin parece simple actualmente, no fue así siempre. A través de los hallazgos de la medicina, los capilares fueron descubiertos en el siglo XVII por el anatomista italiano Marcello Malpighi, mediante la utilización de un microscopio. Esta medicina aún estaba muy influida por la antigua creencia de que el aparato cardiovascular distribuía sangre como aire, que fue algo de lo que vimos al inicio. No fue sino hasta que el médico inglés William Harvey empezó, a través de estudios, a demostrar que el peso de la sangre bombeada por el corazón en una sola hora excedía la de todo el cuerpo. Una vez que fue obvio que el hígado no podía formar tanta sangre con tanta rapidez y que requería del corazón para impulsarla, Harvey buscó una ruta anatómica que le permitiera a la sangre recircular en lugar de ser consumida en los tejidos, demostrando que las válvulas del corazón y de las venas creaban un flujo unidireccional de sangre y que las venas llevaban la sangre nuevamente hacia el corazón, no hacia las extremidades. También demostró que la sangre que se encontraba en el lado derecho del corazón debía dirigirse hacia los pulmones primeramente, antes de poder llegar al lado izquierdo. Los resultados de los estudios no fueron muy exaltados de forma vehemente por los contemporáneos de Harvey, y él respondió irritado que nadie menor de 40 años podría comprender sus conclusiones, ¿verdad? Él se abogaba hacia una formación, un estudio complejo de la anatomía. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta que este trabajo Harvey, ¿verdad?, cuestionado en esos años, se convirtió en lo que es la base de la fisiología cardiovascular moderna.
En la fisiología cardiovascular moderna se cuenta con microscopios electrónicos y moleculares que nunca existieron en el tiempo de Harvey, ¿verdad? Esto nos hace ver cómo este hombre fue un visionario y un estudioso detallado de lo que fue la anatomía cardiovascular. En una terminología simple, tenemos que decir que el aparato cardiovascular sería una serie de tubos representados por los vasos sanguíneos, llenos de un líquido de transporte que sería la sangre conectados a una bomba de distribución, en este caso el corazón. La presión generada por el corazón durante su contracción muscular impulsa continuamente la sangre a través del sistema. La sangre recoge oxígeno en los pulmones y nutrientes en el intestino y luego entrega estas sustancias a las diferentes células del cuerpo, mientras simultáneamente recoge los desechos celulares para su excreción. Además, el aparato cardiovascular desempeña un papel importantísimo en lo que sería la comunicación celular y en la defensa contra invasores externos. La función primaria del aparato cardiovascular sería la de transportar materiales hacia y desde todas las partes del cuerpo. Las sustancias transportadas por el aparato cardiovascular pueden dividirse en nutrientes, agua y gases que ingresan al cuerpo desde el medio externo, materiales que pasan de una célula a otra dentro del cuerpo y desechos que las células eliminan. Aquí podemos ver en el siguiente cuadro estos tres agentes, ¿verdad? Los que entran al cuerpo, los que se mueven de una célula a otra y los productos de desecho o excreción celular. El aparato circulatorio o sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que bombea la sangre, el sistema arterial que distribuye sangre oxigenada a los tejidos, el sistema venoso que recoge sangre desoxigenada de todos los tejidos y los devuelve al corazón, y los capilares, sitio donde ocurre el intercambio de gases, nutrientes y sustancias de desecho. En síntesis, el aparato circulatorio se divide en dos partes: la circulación pulmonar de baja presión y la circulación sistémica, un circuito de alta presión que transporta este oxígeno y nutrientes a los tejidos. La sangre fluye a favor del gradiente de presión, desde la circulación arterial de alta presión hacia la circulación venosa de baja presión. La circulación es un sistema cerrado, de manera que el volumen minuto de los sectores derecho y izquierdo del corazón siempre debe ser igual para que el funcionamiento de la circulación sea efectivo. La función principal del aparato cardiovascular está constituido por el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ya como parte del estudio de los diferentes componentes del sistema cardiovascular, debemos hablar primero de la bomba, ¿verdad? Del corazón. El corazón fue representado por las antiguas civilizaciones como algo de vital importancia como base de la vida. Ya se conocía a través de papiros y escritos en el antiguo Egipto cómo en el proceso de momificación se extraían todas las vísceras corporales menos este ente, el corazón, ya que se creía que los dioses en el juicio final extraían del cuerpo el corazón y lo pesaban, viendo así cómo fue el modo de vivir y actuar de esa persona. Anatomía del corazón. El corazón es una bomba con 4 cavidades, compuestas por 2 aurículas: la aurícula derecha, que recibe la sangre que regresa al corazón desde la circulación sistémica, y la aurícula izquierda, que recibe la sangre oxigenada desde los pulmones, y 2 ventrículos: un ventrículo derecho que bombea la sangre hacia los pulmones y un ventrículo izquierdo que bombea la sangre hacia la circulación sistémica. Las válvulas cardíacas controlan la dirección del flujo sanguíneo desde las aurículas hacia los ventrículos, a través de las válvulas auriculoventriculares. Desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones, la válvula pulmonar, y desde el lado izquierdo del corazón hacia la circulación sistémica, la válvula aórtica. Todas estas válvulas funcionan a través de un sistema que impide el flujo retrógrado hacia las cavidades anteriores. El miocardio, o capa muscular de las aurículas y los ventrículos, ejerce la acción de bombeo del corazón.
Los discos intercalados entre las células musculares cardíacas contienen uniones de hendidura que permiten una comunicación inmediata de las señales eléctricas entre las células para que el músculo cardíaco actúe como una sola unidad, o sea, un sinciclo. El ciclo cardíaco se divide en dos periodos principales: la sístole, cuando los ventrículos se contraen, y la diástole, cuando los ventrículos se relajan. Procesos que vamos a ir viendo a través de la presentación. El volumen minuto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, depende del volumen de sangre impulsado por cada latido y el número de veces que el corazón late por minuto. Eso sería la frecuencia cardíaca. La reserva cardíaca representa el porcentaje máximo de aumento del volumen minuto cardíaco que puede lograrse por encima del nivel normal de reposo. El trabajo del corazón depende del volumen de sangre que bombea, la precarga, y de la presión que debe generar para bombear la sangre fuera del corazón durante el latido cardíaco, en lo que sería la poscarga. Es que recordemos que al hablar del corazón como bomba, hablamos de esa capacidad del corazón de, mediante procesos eléctricos de potenciales de membrana, generar movimiento para lo que sería el expulsar sangre a través de los vasos principales. En este caso, vamos a hablar principalmente del nodo sinoatrial, este que está ubicado aquí, el cual es el principal marcapasos del corazón. Este movimiento de despolarización envía impulsos eléctricos a través de estos canales, estas vías de conducción. Estas vías de conducción hacen que el corazón posteriormente genere un movimiento de abajo hacia arriba en la contracción. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque este movimiento permite que la sangre salga por los vasos que están ubicados en la parte superior, ¿verdad? Principalmente por la arteria aorta. Aquí vemos lo que sería aquí vemos ejemplificado en la siguiente imagen lo que les acabo de explicar. Aquí vemos el nodo sinoatrial, el cual envía una señal eléctrica, la cual viaja a través de todo el corazón, en esta parte que se llaman las haz de His, las fibras de Purkinje, y esto genera, este potencial eléctrico genera este movimiento de abajo hacia arriba en la contracción. Vemos como la parte del ventrículo izquierdo, la parte de aquí, el músculo miocárdico, genera esa contracción, la cual permite la salida de sangre en la arteria aorta, principalmente, para ser llevada a todos los tejidos necesarios en el cuerpo, ¿verdad? Que ocupan oxigenación. Y es que todo este movimiento eléctrico a través del corazón puede ser representado gráficamente. Hablando un poco de lo que sería lo anterior, podemos hablar que las células del nodo sinoatrial van a regular la frecuencia cardíaca, mientras que otras células de conducción como el nodo atrioventricular y las fibras de Purkinje van a trabajar lo que es el ritmo
del corazón, ¿verdad? Ya en la parte de lo que sería la representación gráfica, vamos a hablar un poco de lo que sería el electrocardiograma, ¿verdad? O EKG. El padre de los electros sería un fisiólogo holandés llamado Walter Eindhoven, el cual, este, mediante la elaboración de un triángulo, él pudo trabajar un trazo electrocardiográfico que muestra los potenciales eléctricos sumados generados por todas las rutas de las células del corazón. Los diferentes componentes reflejan lo que sería la despolarización o repolarización de las aurículas y ventrículos. Estos eventos inician con la contracción muscular, que serían los eventos eléctricos, y que pueden asociarse con la contracción del corazón, que serían los eventos mecánicos. Lo que sería entonces que un electrocardiograma lo que representa es un ciclo de contracción-relajación, también conocido como el ciclo cardíaco. Aquí podemos ver las diferentes ondas, ¿verdad? Lo que sería la onda P, que sería la despolarización auricular, lo que sería el QRS, que lo que nos diría sería la despolarización ventricular y la repolarización atrial en la onda S, y la onda T, que sería la repolarización ventricular. Todos estos eh, representaciones de ondas, de eventos mecánicos y eléctricos del corazón, son validados por personal médico, el cual está calificado para ver los cambios significativos en estos trazos. Principalmente mediante la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones colocados en diferentes partes del tórax y en las extremidades. Para esto se ocupa un estudio especializado, ¿verdad? Hay personal técnico en electrocardiografía, personal de enfermería que tiene conocimiento de estas ondas, pero la interpretación, el análisis y las conclusiones de un electrocardiograma es un acto meramente médico, ¿verdad? Es el médico el que puede definir y encontrar hallazgos significativos en lo que sería el, el electrocardiograma. Bueno, ya que hablamos de la parte eléctrica, a continuación vamos a hablar de la parte mecánica, ¿verdad? Y es que el corazón tiene dos movimientos principales, ¿verdad? Que sería el sístole, la relajación, diástole, relajación y sístole, contracción. Y es que el corazón se contrae y se relaja una vez durante cada ciclo cardíaco. Estos dos movimientos en sinergia van a ser denominados ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene dos fases, la diástole, que es el tiempo durante el corazón, durante el cual el músculo cardíaco se relaja, y la sístole, que es el tiempo durante el músculo cardíaco se contrae. Como aurículas y ventrículos no se contraen y relajan al mismo tiempo, hay una serie de eventos auriculares y ventriculares que se explicarán por separado. Eso es un poco como muy fisiológico a profundidad, ¿verdad? Lo importante en esta parte que tiene que quedar claro es que la diástole es la relajación del corazón y la sístole es la contracción, ¿verdad? Pero para hablar de movimientos podemos hablar de la diástole tardía, que es cuando ambos conjuntos de cámaras están relajados y los ventrículos se van llenando pasivamente de sangre. Podemos hablar después del sístole auricular, que es cuando una pequeña contracción auricular fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional hacia los ventrículos, o sea, los ventrículos se llenan casi por completo. Hay un momento que prosigue que sería la contracción ventricular isovolumétrica, en la cual la primera fase, la contracción ventricular, empuja las válvulas atrioventriculares y las cierra, pero no crea esa presión suficiente para abrirlas, esas válvulas semilunares. ¿Qué se ocupa para que se abran esas válvulas? Se ocupa una eyección a través de una contracción, ¿verdad? Que sería la eyección ventricular, esa contracción del corazón, que es a medida que se van elevando a la presión ventricular, se va elevando y excede la presión de las arterias, ¿verdad? Entonces, unas válvulas, las semilunares, se abren y se eyecta la sangre, ¿verdad? Y después de ese momento de eyección de sangre, vuelve otra vez el movimiento de relajación ventricular isovolumétrica, que es cuando el corazón ha expulsado la sangre, los ventrículos se relajan, la presión cae en ellos, ¿verdad? Y de nuevamente la parte auricular se va llenando, ¿verdad? Es un proceso que se explica más que todo a través de sistemas de presión en corazón izquierdo y derecho.
Esto que vemos aquí sería un ciclo cardíaco, ¿verdad? Esa es la parte mecánica. Anteriormente han visto una imagen donde en esta parte salía el nodo sinoatrial, ¿verdad? El cual nos representaba la parte eléctrica de conducción. Esa es la parte mecánica. Aquí vemos cómo aquí se presenta lo que sería la contracción ventricular, en la cual el llenado hace una capacidad excesiva de presión en el ventrículo, el cual tiene que ser expulsado a través de lo que serían las arterias. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la parte del corazón como bomba, como de la parte eléctrica, la parte mecánica, pero no podemos dejar por fuera los vasos sanguíneos, ¿verdad? Esa red de tubos interconectados que llevan sangre oxigenada o desoxigenada al corazón o al resto del cuerpo. Primeramente vamos a hablar un poco de los vasos que llevan sangre oxigenada, que serían las arterias y arteriolas, las cuales se encargan de ese transporte de oxígeno y nutrientes desde el corazón al resto del cuerpo. Son los encargados de la oxigenación y también tienen un papel primordial en lo que sería la contracción, en el control de la presión arterial, mediante dos características principales, que sería la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿verdad? Que son mecanismos mediados por unos receptores llamados baroreceptores, ¿verdad? Los cuales ante cambios significativos en el volumen circulante efectivo hacen que los vasos se comporten de ciertas maneras, ¿verdad? Esos procesos son mediados por el sistema nervioso. Aquí vemos lo que sería un vaso sanguíneo, ¿verdad? O una arteria con sus diferentes capas. Esas capas de músculo liso y fibras elásticas son las que permiten esos movimientos que acabamos de explicar, ¿verdad? Lo que sería dilatarse, ¿verdad? Que sería hacer el vaso más grande, o contraerse, que significaría hacer el vaso más pequeño para aumentar lo que sería la presión arterial. Bueno, y es que el sistema arterial está integrado por grandes arterias, medianas y lo que serían las arteriolas. Las arterias son vasos con paredes gruesas que tienen grandes cantidades de fibras elásticas. Su elasticidad permite que se estiren durante la sístole cardíaca, cuando el corazón se contrae y la sangre ingresa en la circulación, y que su estiramiento se revierta durante la diástole, cuando el corazón se relaja. Las arteriolas, que están constituidas principalmente por músculo liso, funcionan como vasos de resistencia en el sistema circulatorio. Actúan como válvulas de control mediante las cuales se libera la sangre para ser conducida a los capilares. Los cambios de actividad de las fibras simpatocominérgicas inervan estos vasos, hacen que se contraigan o relajen, según sea necesario para mantener la presión arterial. Fue algo de lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Estos mecanismos están mediados por el sistema nervioso central, los cuales ante cualquier cambio significativo hacen que, hacen que el vaso se comporte de cierta manera. Esa cierta manera es principalmente mediante la regulación mediada bajo un control hemostásico, que sería el reflejo vasoreceptor, ¿verdad? Los vasoreceptores son unos mecanorreceptores sensitivos que se ubican principalmente en las paredes de las arterias carótidas y aorta, ¿verdad? Arterias de gran data, ¿verdad? Los cuales están siempre monitoreando lo que significa algún cambio significativo en la presión arterial. Ante una caída de la presión arterial, el vaso va a comportarse contrayéndose, ¿verdad? Para aumentar lo que sería la resistencia, y eso hace que aumente la presión arterial. Bueno, hablando de arterias, no vamos a detallar completamente todas sus ubicaciones, pero vamos a hablar de las principales. A nivel cerebral, podemos hablar de lo que sería el polígono de Willis, que es el que se encarga de todo ese rigue sanguíneo al cerebro. Aquí podemos hablar también de la arteria aorta y sus subdivisiones. La arteria aorta es la que sale del corazón, ¿verdad? Durante toda la sangre oxigenada y se va bifurcando. Aquí vemos una bifurcación que sobre lo que sería la arteria subclavia derecha, la cual inervaría lo que sería todo lo que iría miembro superior derecho, la arteria subclavia izquierda, miembro superior izquierdo, las arterias carótidas, que se encargan de lo que es la irrigación a nivel de cuello-cabeza, y descendiendo
vamos a tener las arterias, bueno, las arterias coronarias, que son las encargadas de que es la irrigación propia del corazón, ¿verdad? Como bomba. Y bajando de la aorta vamos a encontrar lo que sería la aorta abdominal y sus diferentes bifurcaciones hacia lo que sería abdomen, aquí las podemos ver, lo que sería la parte abdominal, o hacia miembros inferiores, algunas arterias ilíacas, las arterias femorales y las arterias ilíacas, ¿verdad? Lo que sería la irrigación a miembros inferiores. Aquí vemos las arterias carótidas, las cuales se encargan de cuello y cabeza. Y aquí vemos también las arterias subclavias, lo que serían miembros superiores. Entonces ahí tallamos principalmente las arterias que se encargan de la irrigación en cabeza, el polígono de Willis, cuello, bueno, cerebral, cuello, cabeza, las carótidas, la parte torácica, la aorta, la bifurcación de la aorta hacia miembros superiores, las arterias subclavias, y la aorta abdominal, las arterias femorales y las arterias ilíacas, ¿verdad? Esos serían, de todas las arterias surge un gran número de vasos que van inervando diferentes zonas. Tenemos el plexo, bueno, la parte braquial, la parte radial, ¿verdad? Van dividiéndose en zonas especializadas. También en vasos sanguíneos tenemos que hablar también de lo que sería el sistema venoso. El sistema venoso es el que se encarga de toda esa vía de regreso de sangre ya con poco oxígeno, ¿verdad? Con dióxido de carbono y productos de desecho hacia lo que serían los tejidos, desde los tejidos hacia el corazón, ¿verdad? Son más abundantes y superficiales de las venas que las arterias, ¿verdad? Y transportan la sangre hacia el corazón mediante un sistema de válvulas, ¿verdad? Las válvulas impiden el flujo retrógrado. Como el sistema venoso es un sistema de baja presión, ocupa colaboración de lo que sería la contracción muscular para proveer lo que sería el movimiento. Cuando esos sistemas venosos, estas válvulas venosas van en decaimiento, empiezan a haber acúmulos de sangre, ¿verdad? En zonas principalmente de baja periferia. De ahí surge, por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas conocen personas con las llamadas varices, ¿verdad? Que son estos problemas. Son que el sistema venoso, por razones de envejecimiento, factores genéticos, van perdiendo esa capacidad de, de impulsar la sangre hacia arriba, lo que hace que haya un flujo retrógrado o una estasis venosa, ¿verdad? Que la sangre se mantenga por más tiempo, lo que hace ese movimiento, esa visión como de dilatación o carga o sobrecarga de ciertos vasos. Ya hablando de lo que sería el sistema venoso, las venas y vénulas son vasos de paredes delgadas, colapsables y extendibles. Las vénulas reciben la sangre de los capilares y las venas transportan la sangre de regreso al corazón. Las venas son capaces de agrandarse y almacenar grandes cantidades de sangre, que está disponible para ser volcada a la circulación cuando sea necesario. Aunque las venas tengan paredes delgadas, esas son musculares. Ello les permite contraerse o dilatarse para acumular diversos volúmenes de sangre. Las venas están inervadas por el sistema nervioso simpático. Cuando se pierde sangre circundante, las venas se contraen para mantener el volumen intravascular. El sistema venoso es un sistema de baja presión, y cuando el individuo está de pie, el flujo sanguíneo en el sistema venoso debe oponerse a los efectos de la gravedad mediante un sistema de válvulas de flujo que impiden el flujo retrógrado, ¿verdad? Hay más venas que, bueno, vemos el sistema venoso, es un sistema muy amplio, ¿verdad? El sistema, hay muchas veces en que una arteria está acompañada de una vena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de arterias, de la arteria subclavia, tenemos venas subclavias, ¿verdad? Que se van a ir bifurcando ahí en el miembro inferior, miembro superior, en la cefálica, en la axilar. Ahí vemos sus divisiones más específicas. Y hay venas que son completamente únicas. Por ejemplo, una que hablaba que se habla mucho, ¿verdad? Que sería las yugulares, esas que están aquí, la yugular externa e interna. Esas son venas únicas, ¿verdad? No hay una vena, no hay una arteria yugular, o sea, solo existe la vena yugular, ¿verdad? Porque las venas tienden a ser más, hay más cantidad de venas, más cantidad de sistema venoso, y el sistema venoso es más superficial, ¿verdad?
Cuando nos toma un acceso venoso, bueno, lo que se ve, buscas una vena superficial, ¿verdad? Porque de forma evolutiva, las arterias siempre están como más protegidas, más hacia el interior del cuerpo. Bueno, finalmente tenemos que hablar también de los capilares, esos vasos microscópicos de poco espesor y que conectan los sistemas arteriales y venosos mediante los poros capilares y se encargan de todo ese transporte, ese intercambio de sustancias, ¿verdad? Los capilares son vasos microscópicos, tienen el espesor de una célula, conectan los segmentos arteriales y venosos de circulación. En cada individuo se calcula que hay alrededor de 10.000 millones de capilares que ocupan una superficie importante. Las uniones intracelulares conectadas a las células endoteliales se denominan poros capilares. Y los poros capilares varían de acuerdo al tamaño y la función del capilar. En el cerebro, las células endoteliales están vinculadas, por ejemplo, a uniones de sustancia de la barrera hematoencefálica. Estos son muy pequeños y evitan que ese intercambio en una parte tan importante y tan de cuidado, ¿verdad? Como la parte cerebral. Eh, los capilares glomerulares también tienen pequeñas aberturas que se llaman fenestraciones, que atraviesan las células endoteliales de la parte media del cuerpo. En síntesis, las capilares se encargan de esa intercomunicación eh, a, micro, a microescala en lo que sería el intercambio, ¿verdad? Donde tenemos capilares, por ejemplo, en la parte del intercambio gaseoso, los capilares juegan un papel. Ya hablando en síntesis de los procesos de movimiento de sangre a través del cuerpo, tenemos que hablar que el sistema cardiovascular va a tener dos circuitos principales, ¿verdad? Un sistema de baja presión que sería el circuito pulmonar, el cual ocurre principalmente en corazón derecho, en las arterias pulmonares, en los capilares, como mencionamos anteriormente, y mediante el intercambio gaseoso. El circuito menor, el circuito pulmonar, que es un circuito de baja presión, va a funcionar principalmente cuando a través de la vena cava superior y la vena cava inferior va a ingresar sangre desoxigenada a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, esa sangre por movimientos de volumen, ¿verdad? A través de la válvula cúspide va a llevar esa sangre desoxigenada hacia lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, mediante movimientos de volumen, otra vez, durante la contracción, la válvula pulmonar se va a abrir, ¿verdad? Y la sangre desoxigenada va a entrar a los pulmones mediante la arteria pulmonar. Vemos la arteria pulmonar, donde va a entrar la sangre desoxigenada. Posteriormente, en los pulmones va a ocurrir lo que es el intercambio gaseoso a través de sus capilares finos, en donde esta sangre desoxigenada y los productos de desecho como el dióxido de carbono van a ser expulsados en la respiración celular, en la respiración, perdón. Ya esa sangre oxigenada va a entrar a través de las venas pulmonares, ¿verdad? A la aurícula izquierda, ¿verdad? A través de las venas pulmonares va a entrar sangre oxigenada. Cuando la aurícula izquierda se llena a través de la válvula mitral, la sangre oxigenada va a entrar en ventrículo izquierdo. Entonces, en ventrículo izquierdo vamos a tener sangre proveniente de las células de la aurícula izquierda, ¿verdad? Oxigenada, y en el momento de la contracción muscular del corazón, ese ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta va a impulsar la sangre oxigenada a lo que sería los diferentes vasos, ¿verdad? Ahí vemos lo que sería este ciclo de circulación menor. Y finalmente, después de la circulación menor, tenemos lo que sería la circulación sistémica. Es un circuito de alta presión que ocurre principalmente en corazón izquierdo y ahora lo que serían grandes vasos. Se va a encargar principalmente de lo que sería el aporte de oxígeno, nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Aquí, como explicamos, en primera instancia explicamos lo que fue la circulación pulmonar, ¿verdad? De la vena cava superior inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a los pulmones, de los pulmones posteriormente a las venas pulmonares cuando viene oxigenada, de las venas pulmonares cae lo que sería la aurícula izquierda, ya oxigenada,
pasaría por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo en el momento de contracción muscular del corazón, ¿verdad? En el proceso mecánico y eléctrico que vimos anteriormente, cuando expulsa la sangre a través de la arteria aorta, y la arteria aorta se va bifurcando, ¿verdad? En lo que sería ahí la división a las carótidas, a las subclavias, a la aorta abdominal, arterias hepáticas y demás. Todo ese movimiento de sangre a través del cuerpo sería lo denominado circulación sistémica. Aquí vemos en este gráfico, en esa imagen, los procesos, ¿verdad? Siempre representando, ¿verdad? Por manera anatómica y porque la sangre arterial tiende a ser más rojo oscura, ¿verdad? Entonces representamos la sangre oxigenada de manera roja y la sangre desoxigenada, que es un poco más oscura, menos brillante, de manera azul, ¿verdad? Ahí vemos todo el movimiento, aquí podemos ver, como explicamos anteriormente, la circulación menor, ¿verdad? A nivel de corazón, pulmones, y la circulación mayor que inicia de la arteria aorta hacia toda la parte sistémica, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las fuentes de consulta para la búsqueda bibliográfica. Principalmente nos basamos en libros de fisiología y fisiopatología. El Silverstone, el Port y el Atlas de Anatomía Humana Sobota. También nos apoyamos de imágenes de Google, Google Académico, las cuales están de libre acceso, respetando siempre los derechos de autoría de las personas que se encargaron de elaborarlas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esta presentación es más que todo didáctica, ¿verdad? No elaborativa de esas imágenes, ¿verdad? Por mi parte, brindarles el mayor apoyo al curso. Estamos anuentes a trabajar con ustedes. Recuerdo mi nombre, Luis Martínez López. Soy tutor, soy enfermero de formación. Este, y soy parte del equipo de trabajo de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, más todo en la Cátedra de Registros Médicos y Salud. Y quedamos a la orden. Espero que el curso sea de bastante aprendizaje y estamos a la orden para seguir trabajando de la mano con todos ustedes, estudiantes. Que tengan un excelente día.